bienvenidos. Bienvenidos al salón, como diríamos, a nuestro salón virtual. Ya, entonces, el día de hoy vamos a... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Te escucha? Ya, ok. Gracias. Gracias, Mariluz. Buenas noches, Miss Rina. Sí se le escucha. Ya, ok. Gracias. Buenas noches. Entonces, hoy día, así, a Lady me escucha bajito, pero unas me escuchan bien. A ver, sigan escribiendo, por favor. Miss Rina, lo que pasa es que yo estoy con el audífono, pero sí cuando me lo saco le escucho bien bajito. Ah, ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que puede suceder? Será como siempre cuando empezamos a veces, ¿no? A veces empezamos y empieza bajito y luego ya se va arreglando. A ver, yo tengo ya todo mi volumen. A ver si ya. Ya. A ver, ¿no? Quisiera darle sobre la... En cuanto a la evaluación, solamente van a resolver... Miss Rina, no se le escucha. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, Miss. Ah, ya. Entonces, en cuanto, les vuelvo a repetir, en cuanto a la evaluación del curso, de este curso, ustedes van está ya, está accesado a la plataforma, entonces ustedes ya pueden ingresar y resolver el cuestionario, ¿no? Es un cuestionario sencillo, fácil, solamente tienen que revisar las sesiones que hemos trabajado anteriormente, ¿ya? En cuanto al curso de comunicación oral, les he enviado, ya se les ha enviado 2 lecturas, porque se les pidió que sean 13, ¿no? 3 autores, y algunas creo que se han asustado un poquito de ver tanta lectura. Se les ha ido, entonces creo que nunca hemos leído mucho, pero sí, como docentes tenemos que irnos acostumbrando a leer bastante, ¿ya? Porque si no leemos, entonces los alumnos van a saber
más que nosotros y nosotros tenemos que saber más que nuestros alumnos para poder ayudarles, porque no sabemos qué es lo que leen ellos cuando están en el internet, ¿no? Entonces nosotros, pues, si ellos paran en el internet leyendo de todo, imagínense, ¿no? Si nosotros no leemos, por lo menos lo que nos corresponde como maestros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a leer, ¿ya? Entonces ya les he apoyado con dos lecturas, entonces ustedes tienen que buscar una tercera lectura, ¿ya? Entonces, hasta ahí va mi recomendación y bueno, que les vaya muy bien y solamente tienen que subirlas el día martes, ¿verdad? El cuestionario seguramente que ya les han puesto fecha también, así es que no hay problema. Hasta el día martes espero los videos, ¿no? Del curso de comunicación oral, solamente para recalcarles, ¿ya? Listo, ahora sí empezamos nuestra sesión del día de hoy. Hoy día vamos a coger otro tema. Así que, a ver, para nosotros ir recordando, sí, a ver, ¿quién me puede decir qué hablamos en la sesión anterior? A ver, ¿quién se pelea por levantar la mano? Miss, Ya, presente. Sí, Miss, seguimos pues analizando las capacidades, ¿no? Las capacidades, competencias, desempeño, todo eso estamos analizando, Miss. ¿qué hemos visto exactamente en la sesión anterior? Analizando las capacidades. Capacidad, solamente hemos visto la capacidad, ¿no? ¿Y qué es una capacidad? A ver, ¿qué es una capacidad, Mariluz? Ahí sí me agarro, Miss. Las capacidades son recursos, ¿no? Son recursos. Muy bien, Mariluz, claro. Ahí va a venir el recordatorio y ahí es cuando vamos a fijar el aprendizaje. ¿Mm? Sí. Son los recursos, ¿no? ¿Recursos de quién? ¿Los recursos que le encuentro con el vecino, por ahí? ¿O qué recursos son? ¿Cómo son esos recursos? ¿Quién los tiene? Los recursos. Tienen los estudiantes como los conocimientos, las habilidades para afrontar diferentes por ahí? Estoy situaciones. escuchando clarito que están soplando. No, Miss, es la participación de otra compañera. Ah, ya, a ver quién es, que se ponga al micrófono. Miss, soy yo, Rosalinda. Ah, Rosalinda, yo pensé que estaba soplando. No. Ya, listo. A ver, Rosalinda. Ya bueno, los recursos que hacen referencia en las capacidades son los conocimientos, las habilidades que tienen y actitudes que tienen los estudiantes para afrontar una situación determinada. Ah, por supuesto. Muy bien, Rosalinda. 20, Rosalinda. Esos son los, ¿no? Es todo aquel recurso que tiene el estudiante para enfrentar a los desafíos que se le presentan en la vida, ¿no? Esa es una capacidad, esos son nuestros recursos. Yo, por ejemplo, cuento con qué recursos. Tengo que saber mucho para ustedes enfrentarme con ustedes, porque si no, de repente ustedes pueden saber más que yo, ¿no? Y genial. Y aquí compartimos nuestros conocimientos y puede salir algo muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, es bueno siempre recordar, porque ustedes saben cómo se da el proceso de aprendizaje, ¿no? Se da en esta simbiosis, podríamos decir, de la asimilación y la acomodación, ¿no? Yo tengo un saber previo, ¿no? Y sé algo más, aprendo algo más leyendo. Es con respecto, también les quería recordar eso con respecto a las lecturas que les he enviado, ¿no? Ustedes generalmente, a veces nosotros queremos definir algo desde nuestro punto de vista, y eso está bien, no está mal, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la capacidad ¿no? de poder buscar nueva información al respecto, por ahí me puede encontrar con algo interesante. Entonces, ese conocimiento previo que yo tengo, entonces al encontrar una información interesante, a lo que yo sabía le agrego algo más.
¿no? O lo que yo sabía de repente estaba medio equivocada y corrijo y mejoro la idea que tenía con respecto a algo, ¿no? Por eso es importante que nosotros no solamente nos basemos en nuestro punto de vista, sino mirar diferentes puntos de vista de diferentes autores, para que la idea que nosotros tengamos cada día sea más cercana a lo verdadero, ¿ya? Entonces, no es solamente porque queremos fastidiar, ¿no? Los maestros, obligarles a que lean, sino es necesario tener diferentes miradas para poder nosotros tener esos argumentos así, ¿no? Unos argumentos totalmente ciertos, ¿no? Para poder defender nuestras ideas o lo que nosotros queramos expresar, ¿no? Entonces, por eso es necesario leer, chicos y chicas, ¿no? Es importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el proceso de aprendizaje se da pues en ese nivel. Yo tengo un saber previo, hay una nueva información que puede darme el profesor, puede darme un texto, otro libro, un amigo, un compañero. Entonces, lo que yo sabía se acomoda, se reestructura. Entonces, queda un aprendizaje ya más cercano, más certero, ¿no? Entonces, así se da el proceso de aprendizaje, por el proceso de asimilación, acomodación y finalmente sale un nuevo aprendizaje, ¿ya? Entonces, por eso yo les invito, chicas, a leer siempre, a buscar nueva información. No se queden con lo que está aquí en el PPT, porque lo del PPT ya es resumido de 2, 3 lecturas que el maestro hace. Pero si yo leo el PPT, solamente el PPT, y no busco más información, entonces ese aprendizaje va a quedar bien reducido, ¿no? Entonces cuando ustedes se enfrenten realmente allá en las escuelas, ¿no? Vamos a tener problemas, ¿no? Y vamos a seguir siendo esos profesores que siempre los van a estar fastidiados porque va a ir el que los va a supervisar y van a decir, uy, ¿dónde has estudiado? No has aprendido, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que exigirles que leer y para aprender, para seguir aprendiendo, ¿ya, chicos? Entonces, genial, Mariluz y Rosalinda nos han recordado que son las capacidades, ¿no? Entonces, ya estamos. Hoy día vamos a continuar con esto, ¿no? Porque tenemos que conocer todo lo que dice el currículum, ¿no? Porque nosotros vamos a planificar, tenemos una educación donde su enfoque es un enfoque por competencias. Entonces tenemos que mirar todo ese proceso para desarrollar competencias, ¿no? Y hoy día vamos a ver qué son los desempeños. A ver, ¿qué son los desempeños para ustedes? Ya hemos escuchado hablar de los desempeños ya desde el 2016 que salió el currículum, la primera versión, y luego ya fueron, bueno, han ido a algunas cosas se han ido reajustando, pero eso no cambia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que han escuchado sobre los desempeños? Sobre todo aquellos que están ya en el aula, ¿no? Los que están trabajando. ¿Qué saben de los desempeños? A ver, ideas. Buenas tardes compañeras. Los desempeños vendrían a ser las actividades que realiza la docente con los niños dentro del aula. ¿Quién me está...? Evani, Miss. Evani, ¿no? Sí, sino que mi cámara no la puedo activar, mis citas, no sé Está qué. bien, no te preocupes, pero cuando no puedan activarlas, me dicen su nombre, ¿ya? Yo para saber quién está participando. Ya, Miss Evani. Muy bien, Evani. Evani nos dice que son actividades. Muy bien. A ver, ¿alguien que tenga otra idea? Miss, buenas noches. Rosa Navarro. Rosa, Puede ser los logros alcanzados, o sea, sus desempeños. A ver, logros alcanzados. Miss, ¿Sí? Parco Fajardo, Lady. Desempeño puede ser el rendimiento, los rendimientos. Rendimientos. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿alguien más? Miss, buenas. Melissa. Maestra, Buenas, ya estoy alzando mi aló, mano, por favor. Miss,
Ya, Miss, buenas de ti y tardes. después Eliana, ¿ya? También podemos decir, Miss, que el desempeño es el desenvolvimiento o la agilidad en el cumplimiento de las tareas que se le da a los niños, ¿no? De El acuerdo a cómo movimiento van del niño, expresando. ya, muy bien. Sí, Muy bien, Melissa, gracias. Ahora, Eliana. Maestra, buenas noches. Bueno, sí, siempre respetando de alzar la mano, ¿no? No sé. Bueno, maestritas, mi opinión es que los desempeños son los grados o evaluación de rendimiento de un sistema formal para estimar el cumplimiento de la obligación laboral de un empleado, o sea, de nosotros. Ajá. Ese, como, a ver, vuelve a repetir, Eliana. Son desempeños, maestras, rendimientos de un sistema formal para estimar el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales como nosotros empleados públicos. Ya, muy bien. Claro, ¿no? Es como yo actúo, ¿no? Dentro de una formación, de un espacio laboral, de un espacio, de repente en diferentes espacios, ¿no? Muy bien, Eliana. Listo, a ver, ahora vamos, ¿alguien más levantó la manito? Ya no, ¿no? Melissa, Lady, Rosa, Ebony, Mariluz. Yo, profesora, disculpe, yo también. Diana Rojas, muy bien. Diana Rojas, diga usted. Sí, yo soy Diana. Los desempeños son de un empleador, quiere decir socioeconómico, sociocultural y también un desempeño de logro de aprendizaje. Eso es muchas gracias. Muy bien, Diana. Listo. Profesora, Rocío. Rocío Gironda también, quiero participar. Sí, Buenas noches, Rocío. profesora. También dicen que el desempeño es entendido como el conjunto de transformaciones que se dan en los estudiantes, no tan solo en el aspecto cognitivo, sino también en las actitudes, todo lo que desempeñan en las competencias, ideales e intereses a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños o de los estudiantes. Muy bien, gracias, Rocío. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora sí vamos a compartir y vamos a leer, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, ahora vamos a comparar lo que usted, cada una sabe lo que ha mencionado, ¿verdad? Entonces, miren lo que son los desempeños. Y todo lo que ustedes han dicho está aquí, con diferentes palabras, pero eso es lo que nos dice que son los desempeños en educación según el currículo nacional, ¿ya? Según el currículo nacional. Nosotros, como el currículo nacional es nuestro marco normativo, entonces nosotros tenemos que tomar lo que dice el currículo. Y a partir de lo que dice el currículo, ya nosotros podemos darle nuestras propias interpretaciones de repente, lo que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo de lo que dice aquí, ¿ya? Porque en base a lo que dice aquí, es que nosotros ya vamos a hacer como alguien nos dijo, ¿no? Ya vienen a hacer las actuaciones que va a tener el maestro con los estudiantes para trabajar en el aula, ¿no? Dice, los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes me hablaban de qué es lo que hace una persona en el mundo laboral, es casi lo mismo, ¿no? Es como que si yo trabajo, por decir, en mecánica o trabajo en carpintería, ¿no? Entonces, yo como carpintero, ¿no? Mi desempeño se va a ver cómo hago yo los muebles. Si hago muebles interesantes, bonitos, o me salen chuecos los muebles, ¿no? Entonces mi desempeño no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, ahí se ve, ¿no? Entonces yo voy a ver cómo se desempeña ya, entonces yo pondré mis indicadores, diré, ya, elabora muebles bien, con acabado, el acabado es fino, el acabado no es tan bien, no está bien, ¿no? Tiene algunas deficiencias, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo iré valorando el desempeño. Por lo tanto, los desempeños me ayudan a mí a reconocer
cuánto está logrando mi estudiante con respecto a la competencia, ¿no? Con respecto a la competencia. Entonces ya dices, es lo que hacen los estudiantes ya en el aula, cuando nosotros estamos trabajando con ellos, ¿no? Dice, los estudiantes son observables en una diversidad de situaciones o contextos. Claro que sí. O sea, no solamente se observan en el aula, ¿no? Los desempeños no solamente se observan en el aula, se observan en todos los espacios de la escuela, ¿no? Cuando están jugando, cuando están interrelacionándose, cuando están de repente haciendo una actividad, una actividad del colegio. Nosotros estamos observando permanentemente cómo se desenvuelven en nuestros estudiantes. Entonces, eso es ya cómo ellos actúan y cómo se encuentran en relación a la competencia. Pero cuando nosotros estamos, por decir, en inicial, por ejemplo, veremos los estándares, también vamos mirando los estándares de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, no tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado el nivel, ¿no? Entonces, exactamente, son lo que ustedes decían, son esas formas de actuar de las personas en relación, ¿no? A lo que se espera que nosotros hagamos o aprendamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un profesional, entonces quien me contrata a mí está esperando que yo actúe de una manera ya que ellos han considerado como competente. Entonces, me evaluarán y dirán, ya, esta persona sí cumple con los requisitos, esta persona no cumple con los requisitos, ¿no? Es lo mismo que un estudiante. Cuando nosotros estamos en el aula, trabajamos nuestras actividades y vamos a ir viendo gradualmente cómo va avanzando nuestro estudiante en relación al estándar de aprendizaje y finalmente esa es la competencia, ¿no? Entonces se dan cuenta, es lo que los niños hacen en el aula. Muy bien. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles. Sí, pues están propuestos, o sea, nosotros no tenemos que ya inventarnos los desempeños, porque ya están propuestos a partir de la competencia, el estándar, ¿no? Y las capacidades, ya están propuestas los desempeños, o sea, ya no tenemos que buscar desempeños, ¿no? Dice. ¿Y por qué lo han puesto? Dice, para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo que le otorga flexibilidad. A ver, esta partecita yo quisiera que quede bien claro. Dice, esto nos va a permitir, o sea, los desempeños nos ayudan para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Más o menos nos van diciendo, nos van pauteando qué es lo que podemos hacer en el aula de acuerdo al nivel o grado en la que estemos trabajando, ¿no? Y también nos va a dar los desempeños, tenemos la posibilidad de evaluar, porque ya son, dice, actuaciones observables, ¿no? Entonces nos va a permitir evaluar también, ¿no? Y también nosotros tenemos que reconocer que en el aula hay una diversidad de desempeños, o sea que los estudiantes no todos van parejitos como soldaditos, ¿no? Unos manejan una área mejor que la otra, otros aprendizajes mejor que unos son buenazos en matemáticas y en comunicación se la ven mal, ¿no? Otros en educación física son geniales, ¿no? Pero en la matemática, olvídate. Entonces, esa diversidad nos permite, los desempeños nos permiten, ¿no? Responder a esta diversidad de los estudiantes, ¿no? Y eso nos va a permitir saber cómo, en qué nivel está.
cuánto le falta llegar al desempeño, cuánto le falta llegar al estándar del nivel a nuestro estudiante, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ese análisis que hemos ido haciendo desde la competencia, la capacidad, ahora los desempeños, es muy importante saber qué nos dice cada uno de esos desempeños para poder nosotros aplicar o planificar estrategias pertinentes a eso, ¿no? Entonces no es que yo vaya y listo, vaya y haga lo que a mí me gusta, no es así. Nosotros tenemos que, ya hemos visto cuál es ese proceso que tenemos que seguir para poder identificar aprendizajes significativos, ¿ya? Consultas. Ahí está. ¿Qué es el desempeño? Dice. Describe lo que es capaz de saber hacer el estudiante, ¿no? ¿A partir de qué describe eso? Lo que sabe hacer el estudiante puede ser a partir de las evidencias que se recogen, ¿no? Y esto permite valorar los aciertos y errores y sus razones probables. O sea, dice, yo para mirar los desempeños tengo que tener mis evidencias, ¿sí? O sea, tengo que yo mismo preparar, a ver, qué tiene que hacer mi estudiante para que yo pueda observar, ¿no?, que está avanzando o que ha aprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué evidencias puedo tener? Sus escritos, en su carpeta, por ejemplo, en su portafolio, ¿no? También hay escritos, hay actuaciones, por ejemplo, cuando un niño o un estudiante... ¿Actuación? ¿Perdón? Desempeño podemos también podemos ver en las actuaciones. Claro, ahí está, muy bien, en las actuaciones, cuando hace... A la hora de su lonchera también puede ser Miss. En su exposición, mire, todo lo que podemos ver, ¿no? En la hora de la lonchera, si comparte, no comparte, conversa, no conversa, cómo se comporta con los otros compañeros, cómo él actúa con respecto a que si pone en un sitio, es ordenado, no es ordenado, tira las cosas por donde sea, ¿no? Entonces, mire, todos los espacios que tenemos para observar, ¿no? Entonces, pero eso ¿dónde lo voy poniendo? En mi portafolio, ¿no? En mi carpeta pedagógica, voy haciendo Carpeta del docente, maestra. ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso es importante estas evidencias, ¿no? Dice, permite valorar los aciertos y errores, sí, pues, en estas evidencias o en la observación que yo hago, voy a valorar, ¿no?, cómo está avanzando y ver si están por el camino están avanzando o están mal, ¿no? Entonces yo, a partir de eso, yo puedo hacer retroalimentar a mi estudiante, ¿no? Si yo veo que no están avanzando, inmediatamente yo lo que hago es apoyar, retroalimentar, ¿no?, para que siga avanzando y no se bloquee o no se quede o se retrase, ¿no? Nosotros tenemos que estar para eso atentos. Entonces, estos desempeños, como están bien planteados, entonces me va a permitir hacer todo eso, ¿sí? Entonces, ¿hace o no hace? Si no hace, entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, viendo desde cómo lo hace, yo voy a poder ayudar a mi estudiante para que no se quede, ¿no? Y luego dice, compare el estado actual con el nivel esperado de la competencia del ciclo, para realizar una retroalimentación efectiva y a su vez ajustar o corregir la enseñanza misma. ¿Qué quiere decir? Yo miro ya, este es el desempeño, esto es lo que tiene que hacer mi estudiante. Ahora, yo miro, acá yo he dicho, ¿hay errores? ¿No hay errores? ¿Está bien o no está bien? Ya, para llegar le falta tales cosas. Entonces yo digo, ya. Entonces le ayudo a mi estudiante, lo retroalimento, ¿no? Lo retroalimento. Y yo también, como soy un investigador, ¿no? Como yo soy un docente que me analizo, que me autoevalúo permanentemente y veo, pues, si lo que yo estoy haciendo ayuda o no ayuda. De repente yo estoy haciendo unas sesiones
que no le ayudan al estudiante, ¿no?, a avanzar. Entonces yo también tengo que ser muy crítica con mi práctica. Entonces esto me va a permitir mirar también mi práctica. Entonces yo diré, ya, tengo que mejorar en las sesiones de aprendizaje, en las actividades que yo estoy proponiendo, no están entendiendo muy bien. Entonces yo soy la que tengo que mejorar. Entonces ambas cosas, mira todo lo que puedes hacer a partir de que si sabes qué significa cada desempeño. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna duda? Maestra, Sí. en caso de que no hubiera el niño captado totalmente o alguna cosa de la tarea que le mandaste para que envíe la evidencia, ¿qué se puede hacer, maestra? Miren, si tú tienes claro el desempeño, ¿ya? Tú tienes tus criterios de evaluación, o sea, ya tienes tu criterio de evaluación y tu niño no ha llegado al criterio, o sea, no responde a eso, entonces de repente está en un nivel más bajito, entonces lo que tengo que hacer yo es buscar una nueva estrategia para que el niño reflexione sobre lo que hizo. Por ejemplo, tú me hablas de una tarea. A ver, tengo que mirar cómo hizo la tarea, qué es lo que hizo. Entonces, yo a través de esa mirada que estoy analizando el trabajo, o sea, es la evidencia, pues, ¿no? Es la evidencia. Entonces, yo voy a decir hasta dónde ha avanzado y a partir de reconocimiento de hasta dónde ha llegado bien, a partir de ello yo tengo que retroalimentar. Pero tengo que retroalimentar de una manera donde haga reflexionar al estudiante. No decirle lo que tiene que hacer, porque esa es una retroalimentación. Hay tres tipos de retroalimentación, que es si alguien sabe, que me recuerde, la retroalimentación. Entonces ya se le estaría dando ya todo, ya la tarea fácil al alumno, y entonces se nos dice qué es lo que va a hacer, maestra. Claro, le haces fácil y por lo tanto no hay ningún proceso, no se moviliza ningún proceso cognitivo, ¿no? Por eso la retroalimentación debe ser por descubrimiento. Esa es la retroalimentación efectiva, por descubrimiento. No aquella que es la retroalimentación que tú le das lo que tiene que hacer. Esa no vale esa retroalimentación porque no ayudas a desarrollar el pensamiento complejo de nuestro estudiante. Y lo que se quiere aquí, para desarrollar competencias, hemos dicho que tenemos que promover el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo te moviliza capacidades de alta demanda cognitiva. Por ejemplo, el análisis, la comprensión, el pensamiento crítico. O sea, nosotros tenemos que hacer pensar al estudiante, ¿sí? Y que la respuesta a partir de las preguntas que tú vas haciendo al estudiante, él mismo va dándose la respuesta y se va dando cuenta de lo que hizo mal y de lo que tiene que hacer para llegar a la respuesta correcta, ¿sí? Eso tenemos que tener ya muy claro, ¿sí? Porque ahora ya no es fácil. Como antes nos decía el profesor, un poco más y nos ponía la palabra en la boca. Y eso no está bien. No está bien, ¿sí? Vayamos olvidándonos de esa forma de enseñar, ¿ya? Por eso a veces cuando nosotros tenemos vamos a las escuelas a hacer las visitas o los acompañamientos o los monitoreos, tú le preguntas a un estudiante sobre algo que ya pasó, ¿no? Y si no ha sido significativo, ni se acuerdan, ¿no? Entonces la profesora se mata diciendo, pero si eso ya lo hemos trabajado la semana pasada, el mes pasado, ya lo hicimos eso, ¿y cómo que no te acuerdas? No te acuerdas pues porque no fue muy significativo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Miss, una consulta, o bueno,
una aportación. Sí. Entonces, si vemos que nuestros niños, pues, no responden, ¿no?, a la clase que ya hemos realizado, podríamos decir que no fue una clase buena, porque no hemos dejado entender, ¿no?, lo que hemos querido de repente que nuestros niños aprendan, ¿no? Entonces, es realizarle preguntas y que ellos respondan y hacerles repreguntas para que ellos se Claro. pongan a reflexionar, ¿no? Exactamente. A través de preguntas, o yo de repente estoy haciendo material concreto. Es que tenemos que buscar estrategias, ¿sí? Para que ellos mismos descubran, ¿sí? Para que ellos mismos intenten hacerlo. Pero no hay que ponerle, nosotros si conocemos a nuestros estudiantes no tenemos que ponerles unos retos imposibles. Porque si nosotros le ponemos retos muy altos, ¿no?, entonces se pueden bloquear. Y cuando una persona se bloquea, así le digas lo que le digas, ya no sale, pues. Porque ya se bloqueó. Por eso te digo, es importante y necesario conocer a nuestros estudiantes para que nosotros, de acuerdo al nivel que están... Como dice ahí, maestra, de acuerdo a su nivel. Claro, claro. Miss, disculpe. Tenemos que ir planeando, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros, esto sucede con el maestro, por ejemplo, yo como maestro tengo los desempeños, yo sé qué actividades, qué acciones voy a trabajar con mis estudiantes, entonces el estudiante también tiene algunas, tiene eso, ¿no? Dice, algunas facilidades que le permite el conocer los desempeños, ¿no? Porque un estudiante tiene que conocer el desempeño. Tiene que saber qué es lo que va a aprender en el entenderlo también y decirle, no, hoy día, mira, vamos a hacer y no sabe qué es lo que está haciendo, sino que al inicio dice, hoy día vamos a aprender tal cosa. No es como yo les digo, no, hoy día vamos a trabajar sobre los desempeños, ¿qué saben sobre los desempeños, no? Entonces, vamos a informar. Entonces, si ellos saben lo que deben hacer, por ejemplo, hoy día vamos a lograr que nosotros conozcamos los desempeños y el rol que cumplen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, así, y entonces yo sé lo que tengo que aprender, entonces pongo esmero y pongo todo mi esfuerzo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, el estudiante, ¿qué hace con respecto, si conoce los desempeños? Dice, el estudiante se evalúa usando los mismos criterios para identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. O sea, él dice, mira, eso es lo que tengo que aprender y yo no puedo llegar ahí. Y te va a decir, profesora, ayúdeme, ¿no? Entonces, si él sabe hasta dónde tiene que llegar, entonces es que se está dando cuenta que en algo está fallando. Entonces, como se da cuenta, entonces te va a decir, profesor, ayúdeme, o qué es lo que hago, cómo lo hago, ¿no? Entonces él va a buscar ese apoyo, ya sea en los compañeros o en el profesor, o alguien en la familia, ¿no? ¿Para qué? Porque se está dando cuenta de que le falta para llegar a donde le han propuesto que debe llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con los niños de primer grado, estoy trabajando, por ejemplo, las operaciones aditivas, y no me sale, entonces diré, ay, mira, la profesora dice que tengo que aprender esto, ¿no? Entonces yo voy, papá, ayúdame, ¿cómo lo hago? Entonces el papá sacará sus maíces, sacará todas sus chapas y le ayudará pues a su hijo, ¿no? O el profesor, ¿no? Profesora, no me sale, entonces el profesor dirá, a ver cómo es, y sacará pues su material, porque toda noción matemática se aprende con material concreto. Entonces empezaremos a trabajar así, mirando en qué situación se encuentra el alumno, ¿no? Listo. A ver, ¿alguien quiere leer la segunda proposición? A ver. Yo, misita, Evani. Evani, a ver, lea. El estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia.
genial. le Es lo que permite, el segundo. le permite entender qué significan las descripciones de los niveles de un modo más profundo que si solo leyera una lista de ellos. Ajá. Y le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje, establecer una relación de colaboración y confianza entre el docente, sus padres y él, y Solo comprender dijo que el el nivel 2. a sus pares y él, comprender que el nivel esperado de la competencia está a su alcance. Claro, ¿no? Se dan cuenta, le permite, dice, entender qué significan esas descripciones. O sea, al leer el desempeño, porque nosotros tenemos que mostrarles lo que van a aprender en el día, ¿no? Porque el desempeño es día a día en cada sesión, tienen que saber qué es lo que van a aprender, ¿no? Por eso dicen, nosotros vamos a seleccionar los desempeños que vamos a trabajar y esas selecciones lo vamos a... por cada sesión lo vamos, ¿cómo se llama? No es priorizar, sino lo vamos a, ya. Bueno, en la siguiente clase les digo, pero Clasificar, seleccionar. tenemos que precisar el desempeño para la sesión de clase, porque si yo le pongo todo el desempeño, en varias sesiones. Entonces, eso significa tal cosa. Entonces, yo para llegar a eso tengo que hacer tales cosas. Él está proponiendo eso. No está diciendo una lista de cosas que están propuestas ahí y ya es una lista. No, es las cosas que tiene que hacer para lograr ese aprendizaje. ¿Ya? Eso significa. Dice, le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje. O sea, claro, si él se está dando cuenta de lo que tiene que hacer para avanzar, entonces, y él se pone, su meta es llegar ahí, entonces se preocupa, ¿no? Si yo les digo, ustedes tienen que llegar hasta tal punto, entonces ustedes se preocupan, hacen diferentes acciones para poder lograr. Entonces eso quiere decir que están haciéndose responsable, ¿no?, de su aprendizaje, están asumiendo con responsabilidad. No es que me están exigiendo, ya no, estudia, haz tu tarea, haz lo otro. No, solos, al saber qué es lo que tienen que aprender, solos se van a motivar y hacer diferentes acciones para poder avanzar y lograr ese aprendizaje, ¿sí? Por eso dice, les hace responsables, ¿ya? Y asimismo, dice, se debe promover espacios para la evaluación entre pares, porque permiten un aprendizaje colaborativo. La construcción de consensos refuerza, esta cosita no me deja ver. No sé dónde se fue. Permiten el aprendizaje colaborativo, la construcción de consensos y refuerza la visión democrática de la evaluación, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede explicar esta partecita de abajo? La voy a poner arriba para que la puedan leer. Hoy no se puede. Ya. A ver, ¿quién se atreve a explicarme lo que dice arriba? A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Miss, No. participar. ¿Quién es usted? Rosalinda López. Rosalinda, ya. Rosalinda, después Giovanna y Giovanna, ¿ya? Bueno, lo que quiere dar a entender con esta parte donde dice promover espacios para la evaluación entre pares, lo que puede entender es que le permitamos al niño brindarle un espacio, un tiempo en la que se pueda relacionar con niños de su misma edad, que tengan sus mismos gustos, para que ellos mismos puedan desenvolverse según sus capacidades, habilidades, y así nosotros observar y ver si es que cumple con el desempeño que estamos colocando en nuestra planificación. Ya.
Muy bien, Rosalinda. Claro, esto nos permite, dice, promover espacios para la evaluación entre pares. Si yo hago, por ejemplo, un ejemplo les voy a poner, ¿no? Yo tengo, hoy día vamos a hacer cuentos, vamos a hacer historias, ¿no? Pero el propósito de crear esos cuentos es que nosotros vamos a aprender a usar, por ejemplo, el punto final, ¿no? O el punto aparte vamos a usar en esos textos. Entonces, los niños, cada uno escribe su texto, pone su punto aparte, utiliza, ¿no? Los puntos. Entonces, yo voy a promover que entre ellos se autoevalúen, se evalúen. Y una es la coevaluación. ¿Qué quiere decir? Que entre estudiantes yo voy a darle mi texto al otro estudiante y el otro me da su texto, entonces entre ambos yo reviso el de ella y el otro revisa el mío. Entonces me dirá, aquí me falta, no me falta, y luego conversan. Esa es la autoevaluación entre pares. También podemos hacer una evaluación, heteroevaluación, ¿no? La coevaluación, la autoevaluación y una evaluación pues entre todos de repente, ¿no? Entonces yo reparto diferentes textos a cada uno y entre todos, por ejemplo, hacemos una sola revisión a nivel general. Entonces también yo estoy mirando cómo lo hizo mi compañero, entonces yo voy colocando, acá le falta, no le falta, esa es una evaluación. ¿Y eso qué te desarrolla? Te desarrolla esa capacidad de poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? Nos desarrolla eso, o sea, que aprendamos a recibir opiniones no tan buenas hacia nuestro lado, porque a veces cuando alguien dice, lo que tú estás haciendo no está bien, nos sentimos muy mal. Pero en cambio si promovemos la coevaluación y evaluación entre pares, entonces vamos a hacer que seamos más resilientes, ¿ya? Más resilientes. Eso quiere decir que no nos caigamos ante una crítica, ¿no? Muy bien. ¿Por qué permiten el aprendizaje colaborativo? Claro, o sea, si yo me trabajo entre pares, entonces yo te ayudo, tú me ayudas y hacemos una cosa más interesante, más bonita, mucho mejor, más elaborada, ¿no? Por eso y tenemos que promover eso, ¿no? La construcción de consensos, o sea, que acuerdos, los consensos son acuerdos, entonces en un aula nosotros tenemos que promover eso, ¿no? Y refuerza la visión democrática de la evaluación. O sea, ya no lo vemos como una manera punitiva, sino como vemos a la evaluación como un proceso que si yo sé dónde estoy, entonces me va a permitir a mí saber qué es lo que debo hacer para avanzar, ¿sí? Muy bien, chicas. Entonces, ahí están los desempeños. Creo que hoy día no nos va a alcanzar el tiempo para continuar con lo que son los desempeños porque ya se nos está terminando la hora. Entonces yo tengo aquí dos desempeños, que son los desempeños de las mismas competencias que hemos trabajado, ¿sí? Esas competencias que hemos analizado y de la misma competencia hemos analizado las capacidades, ahora de esa misma competencia son sus dos desempeños, ¿no? Entonces, pero aquí yo les he sacado cuáles son esas... qué es lo que se tiene que lograr en cada uno, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que hace el estudiante, qué es lo que tiene que hacer el estudiante en cada uno de sus desempeños, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice que se relaciona con adultos y niños, propone ideas y normas y toma acuerdos. En la segunda dice participa, ¿no? Y respeta las normas de convivencia. En la primera participa en la elaboración de las normas de convivencia y segundo las respeta, o sea, primero propone y también aprende a respetarlas. Entonces, eso yo quería hacer hoy día, pero no vamos a tener ya tiempo. Sin embargo, aquí, ¿qué supone demostrar una competencia? Aquí, esa es lectura, ustedes ya lo van a revisar. Pero lo importante es esto, ¿no? Si yo en el desempeño 1 dice, se relaciona con adultos y niños, propone ideas y normas y toma acuerdos, entonces,
¿qué estrategias debo proponer como maestro para que este niño yo pueda evidenciar que esto hace? Por ejemplo, ¿qué estrategia propongo para yo evidenciar que el niño se va a relacionar con adultos y niños? ¿Qué estrategias voy a evidenciar, que voy a proponer para donde yo vea al niño proponiendo ideas y normas? ¿Qué estrategias voy a trabajar en mi aula donde yo vea al niño que está ser parte de los acuerdos? Un juego dinámico, ¿puede ser, maestra? Nosotros, y si yo pongo un solo juego, no un juego, sí puede ser, claro que sí, es válido, por supuesto, ¿no? Pero ¿dónde? ¿Cómo? A eso. Entonces aquí nosotros sí vamos a trabajar esto de las estrategias el día de hoy, ¿no? Entonces, ya es una hora y sí tengo una reunión yo a las 7 en punto, entonces yo ya me tengo que retirar. Entonces queda pendiente esto para continuar en la siguiente sesión. ¿Sí, chicas? Y chicos, por favor, si me pueden decir algún aporte que ustedes tengan que decir, algo que quede en duda de repente por ahí. Hoy he hablado muy rápido. Maestra, Sí, diga. entonces puede ser un juego así como o una actividad donde que interactúan también los mayores y los niños, ¿no? Mini chef. Claro, por eso les digo, ¿no? Eso, cuando nosotros hacemos desagregamos las acciones que tienen que evidenciar cómo están los niños aprendiendo, nos permite a nosotros identificar las actividades y las acciones que podemos hacer en nuestra aula para que yo evidencie esos desempeños y ellos puedan actuar, ¿no? De acuerdo a esto, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a proponer, ellos tienen que proponer ideas y normas, entonces ¿qué estrategia tengo que trabajar? Por ejemplo, puedo hacer hoy día una asamblea, ¿no? Una asamblea. También se puede evaluar de repente al niño una estrategia cuando se hace un compartir de aula, donde están varios padres de familia. Claro, voy a compartir en el aula, ¿no? Entonces los niños van a decir, ¿y cómo vamos a hacer ese compartir? Y los niños comienzan a dar sus ideas y dice cómo va a ser, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así va saliendo las estrategias. ¿Pero cuándo salen las estrategias? Cuando nosotros identificamos lo que tienen que hacer los estudiantes. Si no identificamos lo que tienen que hacer los estudiantes, lo que tienen que demostrar ellos, entonces tal vez esas actividades que nosotros las hacemos no respondan a eso, ¿no? Así es. Entonces, no sé si hablé muy rápido esta vez, por favor anoten las dudas que ustedes tengan, ¿no? Y en la siguiente clase reforzamos esta parte, porque esto es fundamental para nuestra formación, ¿ya? Se le escucha bajito, maestra, no muy rápido, normal, pero bajito. Ah, ya. Entonces, si hay algo como ustedes van a tener el PPT, entonces si hay algo que tengan alguna duda, simplemente me hacen saber y reforzamos en la siguiente sesión, ¿sí? Mi reina, buenas noches. Disculpe, yo vengo hace rato tratando de escucharle, pero le escucho bien bajito, bien bajito. Yo sé que me he puesto audífonos, pero le escucho demasiado bajito, de verdad. Casi no estoy escuchando nada de su clase porque no le puedo entender bien. Ah, ok. ¿Ustedes? Miss, en el caso mío, Miss, con el audífono sí logro escucharle, pero cuando me saco el audífono sí se le escucha bien bajito. Pero con el audífono sí se escucha bien, Miss. Y a ver, Miss, yo sí le escucho bien, soy Alejandra. Mi compañera anterior fue Priscila, la que no le escuchaba. Miss, bueno, en mi caso también le escucho clarito. Será porque me he comprado recién mi audífono nuevo, pero le escucho clarito. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Nuestro audífono, ¿ya? Ya, yo también voy a comprar mi audífono, listo. Gracias, chicas. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos
No se Chao, olviden de Miss. Chao, bendiciones. Buenas Chao. noches, Miss. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, Miss. Hasta luego.